Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Arrancó hoy la Expo Medio Maratón de la Ciudad de México con la entrega de kits precisamente para los 25,000 participantes que van a estar corriendo el próximo domingo sobre el Paseo de la Reforma. La cuenta regresiva para la media maratón de la Ciudad de México dio inicio, y es que este viernes fue inaugurada en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca la Expo Medio Maratón, un espacio donde los 25,000 corredores que participarán en esta carrera podrán recoger su kit de corredor, el cual incluye la playera oficial y el número de competidor, así como podrán adquirir diversos artículos referentes al running. Aquí estamos precisamente con la intención de disfrutar este espacio, convivir con la gente, con los corredores, platicar con ellos y también despedirnos, ¿no? Decir, oigan, pues estamos agradecidos porque gracias a ellos que participan, que se inscriben, que corren, se han logrado este tipo de proyectos. Con esta edición 2018 de la Media Maratón Ciudad de México, que se llevará a cabo este domingo 29 de julio, concluye una de las temáticas que se realizó desde el inicio de la administración de Horacio de la Vega a cargo del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, coleccionar las letras de la palabra México en cada una de las medallas de las ediciones de esta carrera. Estas letras tuvieron una temática cada una. Se concluye con la O, que eso lo pensamos por supuesto desde el 2013, pensando qué queríamos hacer en el 2018, ya estamos en el 2018 y estamos cerrando con este tipo de proyectos, conmemorando por supuesto los Juegos Olímpicos de México 68, con la O, la última letra de México, que representa la O de Olímpico además. La Expo Medio Maratón Ciudad de México abrirá sus puertas este sábado 28 de julio en un horario de 8 a 16 horas. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y justo esta es la playera, aquí la tenemos. Esta es la playera del Medio Maratón de la Ciudad de México. El año pasado fue verde, ahora es ese tono naranja con azul marino, el número, como vemos al frente, el 21K, y bueno, detrás trae esto, con la oportunidad, claro, para todos los participantes de que tenían de personalizarla, ¿no? Bueno, en mi caso está mi nombre. Este es el logo del Medio Maratón, con la fecha, algunos de los patrocinadores y el nombre al final. Mañana, recuérdelo, de 8 de la mañana a 4, las pasos Memo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, abierta la Sala de Armas para recoger todavía los que no han ido por su kit y su número para participar el próximo domingo en el Medio Maratón de la Ciudad de México. Cambiamos de tema porque, hablando de mexicanos exitosos, la selección de natación de atletas con síndrome de Down fue al Mundial de la especialidad que se realizó en Canadá y se trajo de vuelta 23 medallas. La delegación mexicana en el Mundial de Natación para Personas con Síndrome de Down culminó una destacada participación al contabilizar 23 medallas, según los resultados arrojados por la organización del evento en Nueva Escocia, Canadá. El deporte adaptado en México volvió a dar cátedra y muestra de su gran talento y condición física a nivel internacional, siendo en esta ocasión la nadadora Dunia Camacho una de las más laureadas en este certamen que recién concluyó. Dunia, de 30 años de edad, se colgó 6 medallas a lo largo de su participación, de las cuales 5 fueron de oro y una más de plata. Mariana Escamilla logró conquistar 4 medallas de plata, mientras que Daniela Michelle de Loera acumuló 3 metales, 2 bronces y una plata. Paola Veloz se unió al festín femenino, ganando un oro y una plata para su causa. En la rama varonil, Jonathan Trejo conquistó 3 bronces en diversas pruebas, mientras que Jesús García subió al podio en 2 ocasiones gracias a sus 2 metales de bronce. José Enrique Melo ganó una medalla de bronce en los 100 metros dorso. Vianey Zárate, 21 Noticias. Felicidades a todos estos atletas. ¿Y cómo va México en los Juegos Centroamericanos? Bueno, el último corte del medallero ubica a México, lo continúa manteniendo como en el primer lugar del medallero, con un total de 196 medallas, de las cuales 80 son de oro, 69 de plata y 47 de bronce. Colombia sigue detrás con 44 de oro, 48 de plata, 47 de bronce, para un total de 139. Hoy estamos viendo imágenes, precisamente la selección femenina de fútbol se calificó a la gran final, peleará por el oro al derrotar 3-1 a Venezuela. También en hockey sobre pasto, la selección varonil va a buscar el oro en la gran final. En racquetball por equipos, también mañana se va a buscar el oro.
Y hoy hubo oro, la gran sorpresa la dieron las mexicanas. Karen Quesada dio la sorpresa en tiro deportivo de 10 metros. ¿Por qué? Porque ahí la campeona era la otra mexicana, la abanderada Alejandra Zavala. Esta chavita vino novata y le ganó a la que se esperaba. Iba a ser la campeona otra vez Alejandra Zavala, le gana a la mexicana, así que México hace el 1-2 hoy. Y también en equitación hubo oro hoy para la delegación mexicana. Cambiamos de tema porque arrancó la fecha número 2 de la Apertura 2018 y hay un resultado. Morelia le pega al campeón 3-1 allá en la cancha del Estadio Morelos. Primer derrota para el campeón del fútbol mexicano. En estos momentos está jugando el subcampeón, que es el Toluca, también frente a Tijuana. Está jugando el subcampeón. Y bueno, vamos a ver el resto de la jornada precisamente para el fin de semana. Es esta que estamos viendo en pantalla. No, contra Atlas está jugando. Tampoco, contra quién es el partido. Ahorita les digo contra quién es el partido de Toluca. Es Querétaro Pachuca, aquí en la capital del país. América frente al Atlas. Chivas frente a Cruz Azul. Esto el sábado. Para el domingo, Pumas, Necaxa, Lobos WAP Veracruz, Tigres Xolos y León frente a Rayados de Monterrey. Nada más. Puebla 1, sí, Puebla le va ganando 1-0 al Toluca en estos momentos. Rapidísimo nada más. Hoy se confirma, es oficial, Juan Carlos Osorio dejó de ser el técnico de la selección nacional. Matías Almeida está a un tris de convertirse en el nuevo técnico de la selección nacional. Es la información deportiva. Ya nos contarás, Ricardo. Muchas gracias.